Gracias por tu ternura, Señor. Gracias por este don de la vida, por este día más. Gracias por darnos esa gracia de poder orar, interceder y reconocer nuestras necesidades. Y sobre todo, Señor, reconocer que sin ti esto no es posible. Ponemos ante ti este momento y clamamos tu luz, tu amor y tu verdad, Señor. Despiértanos a la grandeza de tu palabra. Sácanos del anonimato, de la ingratitud de nuestro corazón, Señor, a tu santo nombre. Gracias, gracias y gracias. Bendito y bendito seas por siempre. Bien, amados hermanos, estamos 2 de diciembre, estamos ya en el libro de Nehemías. Esta es la clase 31, pero es la clase número 10 del libro de Nehemías. Hoy vamos a entrar al capítulo 9, mejor dicho, ya comenzamos el capítulo 9, vamos por el versículo 11. Estamos en esa oración que Nehemías, junto con todo el grupo de sacerdotes, está levantando ante el Señor. La semana pasada habíamos quedado en que este pueblo estaba reconociendo la grandeza de Dios y de la forma como el Señor había librado al pueblo de Dios de Egipto, cómo lo había llevado por el desierto y cómo este hombre está recordando todas las ofensas que el pueblo había cometido contra el Señor. Por eso, esto es una forma de agarrar aviada. Y dice en el versículo 11, dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Cuando habla de profundas aguas está hablando de abismo. Versículo 12, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Ustedes se recuerdan que todo esto era parte del proceso porque unos días anteriores habían leído la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que había pasado en el pueblo? Hubo una tristeza, un llanto, ¿se recuerdan? Y entonces los mismos levitas, no lloren, no se preocupen, pero no podían contener, porque la palabra de Dios los había confrontado. Ahora estaban leyendo, haciendo una síntesis, si se puede llamar así, de cómo había sido la generosidad de Dios para con todo este pueblo. Y dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Miren, el hecho de leer solo del 11 al 15, uno dice realmente las maravillas que Dios, o sea, en una forma sintética, las maravillas que Dios hizo con este pueblo. Y uno solo al leerla hasta uno se emociona, porque nos está recordando cómo fue el Señor con ese pueblo, pero si lo vemos con nosotros, es lo mismo que lo que Él está haciendo con nosotros. Tenemos suficientes motivos como para darle gracias, y sobre todo recordar las maravillas de lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Vamos al versículo 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. Todo esto está recordando el tiempo de los jueces, ¿se recuerdan? Pecaban, pedían perdón, eran restituidos, etcétera. Ese ciclo constante de pecado y de regresar a Dios. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y este es un principio, el principio de la misericordia. No nos da lo que nosotros merecemos. El principio de misericordia es esto, no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Qué merecía este pueblo? Separado y excluido y a muerte. Sin embargo, vemos cómo la misericordia de Dios opera grandemente. Versículo 18. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias,
no los abandonaste en el desierto. Vean ustedes la lucidez que tenía este hombre al hacer este tipo de oración. ¿Merecía el pueblo ser abandonado? Sí, por su idolatría, por su infidelidad, por su rebelión, por su necedad, etcétera. Sin embargo, aquí estamos viendo que él no les da lo que el pueblo merece. Hasta posteriormente, ya que se cansaron de la rebelión, el Señor les dice, bueno, si ese es el deseo de ustedes, si tanto es la necedad, háganlo pues. ¿Cierto? Y dice, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego. Me pregunto, ¿será que Él es fiel? Cuando lo vemos así y nos vemos a nosotros, ya ni siquiera vemos la historia, solo con lo que Él hace en nosotros tenemos la experiencia de su fidelidad, porque nosotros sabemos muy bien dónde deberíamos de estar y las consecuencias que deberíamos de estar pagando. Sin embargo, no es así. Entonces la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego. En pocas palabras, de día y de noche y en cualquier circunstancia, Él estaba ahí. Y no te abandonaré. ¿Les suena la palabra? No te abandonaré. No hemos platicado eso ya 4 o 5 prédicas tremendas de la roca. Nunca, yo no te voy a abandonar. Y dice, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Aquí está diciendo, todos ustedes merecían la muerte. Sin embargo, les di pan, les di agua, les di una nube, les di el sol, les di todo lo que ustedes necesitaban. Un padre amoroso jamás abandonó. Nehemías 9, 21, 25. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Fíjense ustedes algo curioso, si nosotros hiciéramos una síntesis de todo el pueblo de Dios, estoy seguro que se nos olvidarían muchas cosas, pero este no. Este está trayendo a colación todos los sucesos, como que agarró todos los 5 libros y los estudió y los resumió y lo compactó para hacer ver las maravillas de Dios. Dice, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Esta cita usted no la encuentra en otro lado, fíjese, la de sus vestidos. O posiblemente, ¿en dónde? A ver, búscame la cita, ya que lo dijiste. A ver, ¿dónde está? Usted se va a dar cuenta de que posiblemente en Éxodo está la historia, pero el Éxodo creo que no lo podía contar porque no había terminado. Posiblemente pueda estar en Levítico o en algún otro número, en algún otro libro. No, pero en fin, sigamos, pero por favor búscame la cita. Y dice después, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Estos reyes no eran prácticamente de la tierra prometida, eran de las tierras que estaban del otro lado del río Jordán. Y dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habían dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en sus manos a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Pero la palabra como quisieran realmente no era así. Creo que era sacarlos de la tierra, ¿se recuerdan? Estos pueblos no debían de estar ahí, debían de sacar a todos ellos. El propósito era que pudieran cumplir y quisiera, o como ellos quisieran, realmente era como yo quiero, es como quiere Dios. Sacarlos para que no contaminaran al pueblo. Y el 25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos,
los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Más específicamente está hablando del libro de los jueces. Todo ese periodo de esos 12 o 13 jueces que fueron levantados por Dios, más o menos 350 años, tiempo de los jueces. Imagínense el tiempo en el cual, cuánto tiempo vivieron prisioneros por sus rebeliones, por su necedad. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. Este libro de Jueces y nuestra vida tiene un paralelismo increíble. ¿Sabía Dios que nosotros podíamos pecar? Sí. ¿Dejó Él provisión de sangre para nosotros? Sí. ¿Dejó sus verdades para que acudiéramos en el nombre de Jesús ante el trono de la gracia para ser librado de culpa y de toda condena? Sí. El libro de Jueces es nuestra vida el día de hoy. Contra más conocemos la verdad de Dios, menos nos metemos en problemas, menos tenemos que ir a ciertas cosas, porque conocemos una verdad. Si pecamos, tenemos que un abogado. El hecho de tener estos elementos nos hace ir confiadamente, o sea, no tenemos que ser como los jueces, o estar dentro de ese periodo, sino que ya con la frescura de la palabra de Dios, caminar rectamente. Eso es parte de lo que creo que el Señor nos quiere para nosotros. Nehemías 29:33. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Miren, toda esta revisión y esta conclusión es tremenda. Vamos a hacer algunas observaciones que considero sumamente importantes. Si usted se enfrenta a un hermano o tiene que hablar con un hermano, usted generalmente diría, mi hermano, posiblemente usted tiene un error. O alguien me lo diría a mí. De una u otra manera siempre tenemos el dedito para decir. Pero ¿qué tal si todos el Señor viniera y nos pusiera a todos delante de su presencia? ¿Cuál sería la sentencia antes de que la dijera Dios? Culpable. ¿Sí o no? ¿De qué somos culpables? A ver, ¿de qué somos culpables? Uno, ir en contra de Él. ¿Qué más? No obedece sus mandatos. Incredulidad, soberbia, rebeldía, idolatría. Saber lo que hemos hecho y no confesarlo para regresar a Él también. ¿Saben cuál es el pecado más grande? El no dejar que la obra de Dios se haga en nosotros. ¿Ah? ¿Tiene sentido? No dejar que la obra de Él se haga en nosotros. Lo consumado en la cruz, todo lo consumado en la cruz tiene un propósito para nosotros. El no dejar que ya lo trabajado o elaborado o consumado se haga en nosotros, para mí es culpa. ¿Aló, pueblo de Dios? ¿Tiene sentido? ¿Ah? Ok, entonces, porque rectamente has hecho, miren, nuestra mejor palabra ante el Señor en nuestra oración, soy culpable, porque no me dejé orar, porque no me dejé trabajar, porque no me dejé. Señor, ante ti yo soy culpable. Ante los demás tengo ese tipo de culpa de mirada, de palabras, de acciones, de tono, de agresión, de mentira, yo qué sé cuántas
cosas se podrían sumar. Ante Dios no tengo justificación, ante Dios lo mejor que tengo es declarar mi culpa, porque ya sé que tengo el abogado que me libera. Si no declaro mi culpa, tengo doble, porque no confesé y no utilicé lo que Dios dejó para bendecir mi vida, que es su nombre. ¿Sí? No tomar su nombre es menospreciarlo. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok. Nehemías 9:34. Y dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les distes y en la tierra espaciosa y fértil que les entregaste delante de ellos, no te sirvieron. ¿Ustedes sabían que el buffet que Dios ha puesto para nosotros en relación a su palabra es un buffet eterno? Estamos pecando por eso. Porque no comemos del buffet de Dios. No comemos de la palabra, entonces pecamos. El no comer es un pecado. ¿Tiene sentido? Es una omisión. ¿Y la omisión qué es? Pecado. Ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Miren la conclusión, es que es impresionante. Este libro tiene una sabiduría. Dice, he aquí que hoy somos siervos. ¿Y por qué somos siervos? ¿Por qué somos esclavos? Porque miren todo lo que pasó a ustedes. ¿Por qué somos esclavos el día de hoy en asuntos económicos, en problemas de relación, etcétera? Cuando uno revisa para atrás, uno dice, violenté el primer mandamiento, violenté el segundo, violenté el tercero, etcétera. Lo que tenemos es una violación a los principios de Dios. Henos aquí, siervos en la tierra, que distes a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorían sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, y conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Miren, llegaron a un momento en que se dieron cuenta, somos esclavos por rebelión. Todo lo que tenemos ha sido producto de nuestros padres, de nosotros, porque abandonamos tus principios, ¿cierto? Hoy estamos sufriendo el peso de ser esclavos. ¿Ya habían reconstruido qué? Y estaban esclavos. ¿Cómo es posible? Miren, es que ya soy de Dios, pero hay consecuencias que vienen del pasado. Y las consecuencias que vienen del pasado hay que enfrentarlas, hay que resolverlas. Si no, seguimos igual, seguimos esclavos. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. En pocas palabras, hacemos una fiel promesa a ti de que esto no va a volver a ocurrir. No, digo, aquí están firmando en el 38 que no lo van a volver a hacer, pero el hombre siendo el hombre es pecador por naturaleza y eso que no lo veas, aunque tenga la intención inicial, ahí sí como dicen del diente al labio, al poco tiempo pues volvemos a caer. Gracias a Dios por la misericordia que Él tiene en nosotros y lo vamos viendo en todo lo que vamos leyendo aquí, que a pesar que cayeron, clamaron, y Dios fue misericordioso con ellos, ¿verdad? Y sí. Amén. Lo que tú dices es cierto, pero vamos a agregar un poquito. No somos lo que éramos antes. El simple hecho de que no éramos lo que éramos antes ya nos permite diferencia. No somos lo que éramos el año pasado. No somos lo que éramos hace 6 meses. A veces nos cuesta ver, cuando estamos metidos en el problema, nos cuesta ver el problema. Pasadito el tiempo es cuando podemos ver un poquito el problema, pero no lo dimensionamos. Ya caminando en el Señor y ver para atrás, entonces vemos dónde estábamos metidos y lo que se ha caminado. ¿Tiene sentido? Entonces, aunque es cierto lo que dice mi hermano, resulta que hay un proceso. Por ejemplo, ya no hacemos los pecados que antes hacíamos. La magnitud, la intensidad y la frecuencia han cambiado. Sergio, ¿qué opinas?
Parcialmente puedo pensar que estoy de acuerdo, pero no creo que estemos mejor, por el contrario, conforme más sabemos y volvemos a caer en lo mismo, estamos haciendo peor, porque ya lo sabíamos. Sí, se llama pecado de alevosía, ventaja y premeditación, o sea, sabiendo eso. Pero a lo que me refiero es, hay una batalla dentro de nosotros. Nuestra alma es la que tiene que ser conquistada, no nos olvidemos. Si veo mi alma como un espacio, un rectángulo, y el Señor nos introdujo por aquí, y ya venció la primera fila del enemigo, que es la incredulidad, porque ese es el pecado que nos impide, ya vencida la incredulidad, ¿cuántos gigantes van a aparecer? 13. ¿Cuántas ciudades? 10. ¿Cuántos reinados? 31. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento agrega, y agrega fortalezas malignas. Ahora, estamos bien, ya hemos entrado porque el espíritu de incredulidad desapareció y hemos creído en Jesús por gracia, ¿o no? Ahora estamos batallando con muchas cosas y estas cosas se van agigantando porque no quiere que lleguemos a la base principal. ¿Cuál es la base principal? La piedra. ¿Cómo se llama la piedra? Cristo. Entonces, el nombre de Jesucristo está en lo más íntimo de mí. Contra más me voy acercando, permítame decirle que más va a ser la intensidad de la batalla, porque se comienzan a concentrar los meros. Hace poco, bueno, no hace poco, la verdad es que no estoy seguro si fue el año pasado, ¿cuál fue la ciudad de África que cayó? Etiopía, ¿no? ¿Qué fue? Que hubo guerra dentro y el presidente puso sus meras fuerzas alrededor de él y que no iba a entregar la presidencia. No sé si fue este año o el año pasado, que comenzaron a caer los países árabes. Antes de Egipto. ¿Cómo? No. Bueno, la cuestión es que este presidente vino y digamos que aquí estaba su casa presidencial, ¿no? Aquí. Entonces la Unión Europea y la ONU comenzó a invadir. Comenzaron de allá para acá. Cuando él vio, puso cierta defensa al principio para ver si podía. Sus fuerzas fueron menguando. ¿Dónde concentró sus fuerzas? A su alrededor. Y fue derrotado. ¿Qué va a pasar en nosotros? A lo que me quiero decir, por eso yo sé lo que tú me estás diciendo, pero tenemos que ver la magnitud y dónde estamos. No estamos afuera, estamos adentro, estamos caminando. De una manera, podemos pecar, sí, pero conocemos la verdad. La verdad es rapidito entrar a la limpieza. ¿Puedo caer? Sí, pero no está en mi caída el problema. Mi alegría está en ser levantado por la gracia. Ese conocimiento y esa aplicación es lo que me hace crecer. Un principio para crecimiento es el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no hay crecimiento. Entonces el arrepentimiento es algo que vamos a necesitar todo el tiempo. Ahora, en este caminar, ver esto es ver hacia atrás y decir, sé que han habido cosas, pero mi vida está entrando en una nueva etapa de relación con Dios, de firmeza, de convicción, etc. No sé si Caro. Creo que ahí pasan dos cosas. Una es, podemos, por la luz que ha venido a nuestro corazón por parte del Señor Jesucristo, podemos ver mejor lo que hay adentro de nosotros. Así es. Y entonces ocurren en nosotros dos cosas. Una, entramos en una como desesperación de ver esa miseria y esa pobreza que, como decía Pablo, ¿verdad? ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de esto? Porque verdaderamente vemos nuestra imposibilidad de salir de esas debilidades, de esas cosas que a veces nos atrapan. Pero por otro lado, cuando volteamos la mirada, como dice él, gracias doy al Señor por Jesucristo. Amén. Podemos ver que realmente no es cuestión de nosotros, es Él el que nos va a llevar al éxito, pero si ponemos nuestra mirada en Él, confesamos nuestra culpa, Él ya derramó su sangre. Amén. A favor nuestro. Sí. Hablamos de misericordia, ¿verdad? Sí. Cuando ya hablamos de las 12 puertas, voy a entrar solo a uno para que nos refresquemos. Vamos a terminar el periodo de las prédicas de Nehemías y al terminar vamos a entrar a las 12 puertas. Realmente no son 12, son un montón, pero vamos a terminar este periodo. Voy a adelantarme un poquito. La puerta vieja, ¿sabe usted lo que es?
La puerta vieja es aquella donde nos introducen a nuestra vieja naturaleza y nos hace ver lo pecaminosa que es nuestra naturaleza. Ahora, si yo me quedo fijo en mi vieja naturaleza, no hay progreso en mí, porque no me debo de quedar viendo en mí, sino en aquel que me restauró. En la puerta del valle es batalla espiritual. ¿Con quién me voy a enfrentar? Con mi gigante que es mi yo, mi soberbia, mi vanidad, etcétera. Pero al llegar a la puerta del muladar, usted va a entrar a una puerta que antes de entrar ya sintió la fetidez. Si usted se deja llevar por la fetidez, ni quiere entrar y quiere salir huyendo. Pero los valientes entran a ese lugar en donde saben que dentro de usted hay tanta porquería, tanta basura en usted y en mí, en todos nosotros, que están oculta, que está debajo de. Yo no voy a prestarle atención a eso, voy a prestarle atención a aquel que me ama por encima de eso. La victoria no está en mí, la victoria está en Él. Es el enfoque. Voy. De otra manera, el enemigo nos puede turbar y hacer pensar cosas que no son. Leviatán, o el diablo, como le llaman, o la serpiente antigua, o el dragón, en esa su naturaleza, o en esa clasificación de naturaleza, nos va a atacar por todos lados. ¿Para qué vas a seguir? Si siempre sos igual. Si sos una basura, pues qué bueno que me descubra todo. Pues sí, es cierto, pero la victoria no está en mí, la victoria está en aquel que me amó, aún siendo yo enemigo. O sea, el enfoque es lo que nos da la victoria. Recordar lo que Dios se ha hecho por nosotros. Victoria, muchachos, llegamos al 10. Los que firmaron fueron, yo no voy a leer la lista, es que es enorme la lista de todos los que firmaron. Pero ahí están los sacerdotes, los levitas, cabezas del pueblo, cantores, porteros, etcétera, todos firmaron. Y dice, y el resto del pueblo, por eso me comí del 1 al 28, del 1 al 28 están las firmas de todos, así es que me lo comí es un trabalenguas usted de todos los nombres. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Aquí vienen dos palabritas. ¿Cuáles son las dos? Comprensión y discernimiento. Ayer, no estoy seguro si fue ayer, dijimos, el simple hecho de entender las cosas, ya tenemos el 80% de la batalla. Si entendemos, ¿sí? Yo puedo repetir muchas cosas sin entenderla, pero repetirla sin entenderla no me da esa posición, ¿verdad? Pero si la entiendo, ya tengo el 80% ganado. Lo demás es un poquito aquí, un poquito allá y una aplicación práctica de nuestras vidas. Entonces, hay varias palabras que son importantes. Una es sabiduría. Por favor, apunte este orden. Sabiduría. Sabiduría. Entendimiento. Conocimiento. Decisión. Estas cuatro palabras y el orden en el cual están son cuatro palabras que hemos enseñado en Josué bajo la siguiente denominación. Por favor, apunte estas cuatro palabras. Verdad. Justicia. Derecho y libertad. ¿Se recuerdan ustedes esas cuatro palabras cuando hablábamos de las patas del trono de Dios? ¿Cierto? Ahora, la palabra verdad viene a ser sabiduría. El que tiene la palabra tiene sabiduría. Justicia viene a ser el entendimiento de las cosas de Dios. Derecho es el conocimiento de esa verdad. Y la libertad, obviamente, si conozco la palabra que es verdad, ¿qué voy a hacer? Libre. Entonces, teniendo sabiduría, que es verdad, entendimiento, conocimiento, ¿cuál va a ser mi decisión? Este proceso que les acabo de decir, estas cuatro palabras que para nosotros es las cuatro patas del trono de la gracia de Dios,
es aplicable a nuestras vidas. Entonces, verdad, ¿es o no es verdad? Si es verdad, ok, ya tengo la primera parte. Entender esa verdad, tener el conocimiento de la verdad me hace tomar decisiones sabias. Por ejemplo, usted que es comerciante o usted que ejecuta un servicio profesional, usted donde esté, ¿por qué se sigue preparando? ¿Por qué? ¿Ah? Retrocede. El que no avanza, retrocede. El conocer, el leer, el meterse, el entender y el aplicar te mantiene un estatus en la profesión donde estás, ¿o no? A nivel espiritual, nosotros venimos de un menos terrible, nosotros venimos de un abismo y de un caos. Y hemos ido progresando con un entendimiento, conocimiento y hemos pasado diferentes etapas. Porque como dice Pablo, o también Pedro dice, no podemos seguir con los rudimentos. No podemos seguir siempre con lo mismo. Tiene que haber algo que jale y nos lleve para allá y otros que empujen atrás. Así caminó el pueblo de Dios. ¿O no? Así caminó el pueblo de Dios. Y de igual manera estamos nosotros. Por eso dice dos palabras, comprensión y discernimiento. Si tenemos la palabra, contra más palabra nos es más fácil discernir las cosas. No tener la palabra para nosotros es mezclarnos con la filosofía del mundo y ahí andamos en una ambivalencia. 29, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Este pueblo entró en conciencia. Dios dio los mandamientos, leyes y estatutos, el pueblo no cumplió, al pueblo se lo llevó la tostada, ¿cierto? Pasan 70 años de dolor, regresan a Jerusalén, pueden ver para atrás y dicen no podemos volver a cometer los mismos pecados. Así es que nuestras hijas y nuestros hijos no pueden ser entregados. La tierra va a descansar al séptimo año. Y vamos a entrar a cumplir todo lo que el Señor dice. Estar bajo su sombra es bendición. ¿Estamos entrando al punto? Contra más conciencia tenemos, menos errores cometemos. Y de eso se trata, caminar. Tenemos una ventaja tremenda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua. Recuérdense que la ofrenda continua era una ofrenda por la mañana y una ofrenda por la noche. Están hablando de dos animalitos por 27 o 30 días según el ciclo lunar. ¿Cuántos animales son? ¿Y eso cuánto es? Entonces, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién va a sostener a los levitas? ¿Quién va a sostener a los sacerdotes? Pero aquí viene una serie de datos interesantes. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas. Aquí metieron todas las fiestas. ¿Saben ustedes cuántos animales eran en el tiempo de las trompetas? Vayan a la palabra de Dios y revisen. Y dice, y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Estamos en el 34, Nehemías 10, 34, y dice, echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña,
para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y cada año traíamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. ¿Cuántos árboles puede tener una finca? Y aquí dice de todo árbol. O sea que realmente debería haber una gran riqueza. Todo esto fue violentado y todo esto lo quieren recuperar. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. ¿Cómo estaba este pueblo? Arrepentido. ¿Y por qué llegaron al arrepentimiento ustedes? Voy a usar palabras clásicas. Si usted no sabe luchar o no tiene concepto de lucha libre y se va a meter a un juego, a una competencia olímpica, ¿qué cree usted que le va a pasar? Dígame una traducción fácil. ¿Cómo? Ahí lo espero en la clínica. Pues sí. Miren ustedes, son unas severendas. ¿Cuál sería la palabra? Trancaseadas. Este pueblo fue. ¿Cómo fue el pueblo de Dios? Trancaseado. Lo dejaron viendo pajaritos. Ahora, esta penuria y esta masada que le metieron a todos ellos, ¿a qué los llevó? Al arrepentimiento. Si no termina en arrepentimiento, está fregado. Pero eso es lo que está pasando aquí. Habla de primogénitos, de pueblo, de reposar la tierra, todo lo que violentaron, ellos lo tenían, lo sabían. Nehemías 10:37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. Este es un punto importante. Todo ministro, no importa quién sea y el puesto que ocupe, tiene que diezmar a la casa. En pocas palabras, no hay nadie que está separado de esta bendición. ¿Dejé claro el punto? Ok. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonemos la casa de nuestro Dios. Capítulo 11. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para conocer la voluntad del Señor, para traer unos de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Tengo que explicar esto. Resulta que el perímetro de Jerusalén pues era grande, había mucha habitación adentro, pero por la situación de la destrucción y todo, mucha de la gente vivía afuera. Entonces, ¿cómo quedó Jerusalén? Vacía. Entonces, para que eso no estuviera así, la palabra dice, echaron suerte. Ahora, hay que entender qué es echar suerte. Y echar suerte es una palabra que, aunque está en la palabra de Dios, tiene un sentido de consulta. No es echar suerte para ver dados o algo así. Es agarrar el Urim y el Tumim, que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Entonces, estas dos piedras, el Urim y el Tumim, tienen una representación. El Urim representa el Espíritu Santo y el Tumim la palabra de Dios. Como quien dice, consultar a Dios. Es tomar esas dos piedras y consultar a Dios. El propósito es que estas dos piedras no es echarla para ver qué cae, sino que estas dos piedras se cree que en las manos del sacerdote, al tenerlas, tenían un tipo de brillo.
y el brillo daba la respuesta de Dios. Si las dos piedras brillaban, era un sí de Dios. Pero esta es una interpretación, ustedes. Yo nunca he visto esas piedras. ¿Usted? ¿Usted cuando ora, cómo sabe que Dios le ha dicho sí y que le ha dicho no? Ahora, el Urim y el Tumim puede estar en una congregación. ¿Cómo así? El Urim y el Tumim tiene que estar en la congregación. Ahora, ¿qué es el Urim y el Tumim? Carol acaba de decir algo. Yo puedo orar. Y después de orar puedo oír la palabra de Dios y está ahí. Y resulta que en la congregación, sin que nadie haya dicho nada, vienen varios hermanos y me hablan y me están confirmando lo mismo de Dios. No es un Urim y un Tumim ahí. Amén. ¿Cómo se ha conducido Josué? Así. No hemos caminado a la brava. Hemos caminado despacito, consultando, llamando, esperando la pauta, la palabra de Dios para saber cuál es el siguiente paso. O sea, no caminamos a ciega. ¿Nos hemos equivocado? Yo diría que sí. ¿Nos hemos deslizado? Yo diría que sí. Hemos hecho tal un poquito más para allá y un poquito más para acá? Yo diría que sí. Pero no hemos perdido la línea. ¿Aló, pueblo de Dios? Puede decir amén, hombre. Amén, gracias. Qué lindos son todos ustedes. ¿Cómo me motivan de veras? Hasta a Tito ya se le paró el pelo. Bueno, entonces aquí tenemos echar suerte. Ya lo tenemos claro. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Aquí ya comienza. De cada 10 escogieron uno. 9 vivían en las ciudades alrededor y 1 lo jalaron para adentro, una familia completa. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posición, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo, y aquí viene un listado enorme de los que habitaron dentro de Jerusalén. Entonces no vamos a mencionar todos los nombres porque primero es un poco complicado. Me refiero a, hay nombres que uno se queda trabado con la lengua, por ejemplo, hijo de Mahalael, de los hijos de Fares. Y de ahí viene todos los hijos de Fares, los hijos de Benjamín, los puse en amarillo, y tras él Gabai y Salai, estoy en el versículo 8, y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos. Luego en el versículo 10 de los sacerdotes, y dicen toda la lista de sacerdotes de los que vivieron allí adentro. Y sus hermanos y jefes de familias, 242, y Amasías, y así fueron nombrando todos los que vivían adentro de Jerusalén. Y luego de los levitas, y habla de Semaías, hijo de Jahud, hijo de Azricán, hijo de Asabías, hijo de Buni. Esto es un trabalengua ustedes. Y luego Sebatai y Josabat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía. Ellos eran muy especiales. Cuando uno ve estos listados, eran tan específicos. ¿Quiénes son los hijos de Leví? ¿Quiénes son los hijos de Benjamín? Porque de otra manera, si no estaba en la genealogía de ellos, no lo aceptaban como pueblo de Dios. Y este fue parte de un problema, porque algunos dijeron que eran sacerdotes, pero cuando no los encontraron en la lista, no lo permitieron ejercer. Y si no eran cantores y no estaban en la genealogía, no podían cantar. O sea, era muy, así como quien dice, en la línea de lo que Dios había dicho. Y así estamos viendo todos los que caminaron o estuvieron dentro de Jerusalén. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sía y Gispa y tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, etcétera. Ustedes pueden ver todo el listado de nombres que uno dice, wow, cómo lo tenían todo tan bien registrado. Esto a mí me hace pensar de cómo debe de funcionar una congregación y una iglesia.
La importancia de saber los que están en el ministerio de prédica, en el ministerio de enseñanza, los que están en evangelización, etcétera. Porque cuando, como cuerpo de Dios, en una congregación que viene a ser como una gotita dentro de un montón de gotitas, porque ese es el cuerpo de Cristo, pero si cada gotita sabe conservar la línea o la perspectiva del ángulo donde Dios nos quiere, estamos bien. Porque no tenemos que ser gigantes. ¿Sí? Este pabellón de la oreja, con que esté aquí, es suficiente. Chiquitito, pero suficiente. Es cuestión de entender el enfoque de Dios para nuestra posición. A mí no me pidió que cantara. Dios, gracias a Dios. Ahí sí se ríen, ¿verdad? Toda la mañana y se reían. Dije algo y sí se ríen, ahora sí. Pero si me sé ubicar o Dios me ubica y entiendo lo que Dios quiere, estoy haciendo lo que Dios quiere, estoy bien, estoy en el plan de Dios. ¿Estamos? Y dice 24, y Petaías, hijo de Mesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y a su tierra, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kirián Arba y sus aldeas, y sus aldeas, y sus aldeas, etcétera. Versículo 26, en Jesúa, Molada y Bet Pelet, etcétera. Siguen los que estaban adentro y la lista de los que estaban afuera. No los quiero, voy a adelantar un poquito. Y en el 31, y los hijos de Benjamín la habitaron todas las aldeas. Ok. Del versículo 1 al versículo 26, el listado de los sacerdotes y de levitas con el listado de sus hijos y por familia. Vamos a parar el día de hoy aquí. La próxima semana yo creo que ya terminamos el libro de Nehemías. Quiero que este año terminemos ya con este libro para entrar a las 12 puertas, porque me muero por entrar ahí ustedes, porque vamos a tener un montón de verdades y un montón de enfrentamiento con alguien que se llama, ¿cómo cree que se llama? Yo. Miren usted, no hay cosa más hermosa que ver a nuestro yo operar en el silencio, en el anonimato, bajo la cobardía de las tinieblas. ¡Ala, qué bonito me salió! ¿Sí? Así es que esperamos que la próxima semana podamos terminar este libro. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por la revelación, gracias por hacernos ver cómo con el pueblo de Israel nuestra vida se comporta casi como un símil igual a ellos, Señor. Y cómo con el conocimiento y la verdad que tú nos has dado podemos darle vuelta a todo esto. Porque en tu nombre, con tu gracia, con tu poder, con tu sangre, con el fuego de tu Santo Espíritu, con el santo nombre, mi Dios, nosotros tenemos al alcance todo para llevar una vida de devoción, una vida de integridad para contigo. Señor, perdón, porque de una u otra manera, al ver el pueblo y al ver nuestra propia vida, nos damos cuenta de nuestras fallas, de nuestras debilidades, de todo lo que nosotros hacemos en el anonimato de nuestro propio corazón, engañándonos o autocuenteándonos en un montón de cosas, pero que a ti no podemos engañar. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por despertar en nosotros el deseo de lo bueno, lo agradable y lo perfecto, y sobre todo, Señor, el reconocer que no podemos, que dependemos de ti. Gracias, Señor. Bendigo sus vidas, sus matrimonios, sus hijos, sus familias, y clamo a Dios para que hoy usted sea ese agente de cambio para usted y para los que están cerca de usted. Que el Señor les bendiga.